La cocina estaba bañada en una luz suave, el sol de la tarde colándose por la ventana y dibujando líneas doradas sobre el suelo. Él estaba agachado bajo el fregadero, sus movimientos precisos mientras rebuscaba en el armario. Yo me apoyé contra el marco de la puerta, sosteniendo una taza de té que ya no humeaba, mis dedos rodeándola más por hábito que por necesidad. Mi bata de algodón, suave y familiar, apenas cubría lo suficiente, un atuendo que no esperaba compañía. No había planeado quedarme allí, observándolo, pero algo en la forma en que se movía, en la calidez que emanaba de él, me mantuvo anclada al lugar. Sus hombros se tensaron ligeramente mientras alcanzaba su bolsa de herramientas, y por un instante, su brazo rozó el espacio cerca de mí. Fue un contacto ligero, casi accidental, pero suficiente para que mi piel reaccionara con un cosquilleo. No dije nada, solo dejé que el momento se asentara, cargado de una quietud que parecía hablar por sí sola. Mi bata se deslizó un poco al ajustar mi postura, y tiré suavemente del cinturón, más para sentirme en control que por necesidad. Él no lo notó, o al menos no lo demostró, pero la cocina de repente se sentía más cálida, como si el aire de verano se hubiera colado sin permiso. Cuando se enderezó, sus ojos encontraron los míos. No habló, solo sostuvo mi mirada por un segundo antes de apartarla. Pero en ese instante vi algo, no sorpresa, no confusión, sino una chispa familiar, algo que no podía nombrar pero que me hizo contener el aliento. Dejé la taza en la encimera, el sonido del cerámico contra el azulejo rompiendo el silencio como un eco. Di un paso hacia él, luego otro, lo suficientemente cerca para ver una mancha de polvo en su antebrazo y la forma en que la luz resaltaba su piel. «Aquí», dije en voz baja, alcanzando un paño cerca del fregadero. Lo sostuve entre nosotros y cuando sus dedos rozaron los míos al tomarlo, se detuvo. Solo un instante, pero suficiente para que lo notara. Me agaché a su lado, la bata ajustándose apenas mientras me movía. Nuestras manos se encontraron de nuevo al alcanzar la bolsa de herramientas, palma contra palma, y ninguno de los dos se apartó. «Lo tengo», dije, mi voz clara pero suave, aunque no solté su mano. Él me miró, sus ojos fijos en los míos, y cuando nos levantamos, lo hicimos casi al unísono, como si estuviéramos sincronizados. Su mano tocó mi espalda, un gesto casual pero firme, y el contacto me hizo consciente de su cercanía, del leve aroma a jabón que emanaba de él. «No tienes que irte», dije, mi voz baja, cuidadosa. «Si no tienes prisa». Él no respondió de inmediato, pero sus ojos hablaron por él, brillando con algo que no necesitaba palabras. Di un paso atrás, no para alejarme, sino para darle espacio, y caminé lentamente hacia la encimera, mis dedos rozando el borde mientras avanzaba. Sabía que me seguiría, y lo hizo. Sus pasos eran suaves, pero los sentía detrás de mí, cercanos, atentos. Cuando me detuve, él también lo hizo, su presencia tan tangible que el aire parecía vibrar. La cocina, con su luz dorada y su silencio, se convirtió en nuestro mundo, un lugar donde algo nuevo estaba a punto de comenzar. La transición de la cocina al salón fue como cruzar un umbral hacia un mundo más íntimo. Me dejé caer en el sofá, los cojines hundiéndose suavemente bajo mi peso, mientras él se acomodaba a mi lado, nuestros dedos aún entrelazados. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en un resplandor cálido que parecía envolvernos. Mi bata, suelta en el cuello, dejaba entrever la piel aún tibia de mi ducha, pero no sentí la necesidad de ajustarla. Su cercanía era suficiente para hacerme sentir segura, deseada. Él se inclinó ligeramente, su hombro rozando el mío, y el aire entre nosotros se cargó de una electricidad silenciosa. Sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi una mezcla de curiosidad y certeza, como si estuviera descubriendo algo que siempre había sabido. Mi mano, aún en la suya, se movió lentamente, mis dedos trazando la línea de su palma. Él respondió al gesto, su pulgar acariciando el dorso de mi mano, un toque tan suave que me hizo suspirar. Me acerqué más, mi rostro a centímetros del suyo, y cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. El beso fue gentil pero firme, un susurro de promesas que no necesitaban palabras. Mis dedos subieron a su rostro, rozando su mandíbula,
mientras su mano se posó en mi cintura, anclándome al momento. La habitación parecía desvanecerse, dejando solo el calor de su aliento contra mi piel y el latido de mi corazón resonando en el silencio. Me aparté lo justo para mirarlo, y en sus ojos vi una vulnerabilidad que me atrajo aún más. «No esperaba esto», murmuró, su voz baja, casi un secreto. Sonreí, dejando que mi frente descansara contra la suya. «Yo tampoco», admití, «pero no quiero que termine». Sus dedos se deslizaron por mi brazo, un roce que era tanto pregunta como respuesta, y supe que él sentía lo mismo. El sofá se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde cada gesto era una declaración. Mi mano encontró el borde de su camisa, y mis dedos jugaron con el primer botón, deshaciéndolo con una lentitud deliberada. Él no se movió, solo me observó, sus ojos siguiendo cada movimiento como si quisiera memorizarlo. Su camisa se abrió ligeramente, revelando la piel debajo, y mi mano descansó en su pecho, sintiendo el latido constante bajo mis dedos. Él se inclinó de nuevo, besando la curva de mi cuello, un contacto que envió un escalofrío por mi espalda. Mi bata se deslizó un poco más, pero no la corregí. En cambio, me acerqué, dejando que su calor me envolviera. No había prisa en nuestros movimientos, solo una conexión que crecía con cada roce. Sus manos se movieron a mi espalda, firmes pero gentiles, mientras mis dedos se enredaban en su cabello. Cada beso era más profundo, más seguro, como si estuviéramos tejiendo un lazo que no se rompería. La luz de la tarde se desvanecía, pero la calidez entre nosotros solo aumentaba, llenando la habitación con una energía que era solo nuestra. En ese momento supe que este no era solo un encuentro. Era el comienzo de algo que nos cambiaría para siempre. Un amor susurrado en la quietud del sofá. El salón se había transformado en un espacio sagrado, donde cada respiración parecía sincronizarse con la del otro. Estábamos más cerca ahora, nuestros cuerpos entrelazados en el sofá, la bata deslizándose apenas por mi hombro, su camisa colgando suelta sobre su pecho. La luz tenue proyectaba sombras suaves, y el silencio entre nosotros era un lienzo en el que pintábamos nuestra conexión. Mis dedos descansaban en su nuca, trazando círculos lentos, mientras su mano se posaba en mi cadera, un toque que sentía como una promesa eterna. Lo miré, estudiando la forma en que la luz delineaba su rostro, sus ojos brillando con una intensidad que me hacía querer perderme en ellos. Había algo en él, una mezcla de fuerza y fragilidad que me atraía como un imán. Me incliné, rozando mis labios contra la piel justo debajo de su oreja, un beso tan suave que lo sentí estremecerse. Él respondió, su mano subiendo a mi rostro, sosteniéndome con una reverencia que me robó el aliento. «Eres real», susurró, como si necesitara convencerse, y sonreí, dejando que mi mano descansara en su pecho, sintiendo su corazón bajo mi palma. Nuestros movimientos eran un baile, cada toque una nota en una melodía que solo nosotros podíamos escuchar. Sus labios encontraron mi clavícula, dejando un rastro de besos que me hicieron cerrar los ojos, entregándome al momento. Mi bata se deslizó más, pero no importó. En su presencia me sentía completa, sin necesidad de barreras. Mis dedos se enredaron en su cabello, guiándolo más cerca, mientras su mano se deslizaba por mi espalda, firme pero cuidadosa, como si temiera romper algo precioso. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz apenas audible, no porque dudara, sino porque quería nombrar lo que sentía. Él se apartó lo justo para mirarme, sus ojos buscando los míos. «Es nuestro», respondió, y esas palabras fueron suficientes para hacerme saber que este amor era más que un instante. Era un hogar. Nos acercamos de nuevo, nuestros labios encontrándose en un beso más profundo, más urgente, como si quisiéramos grabar este momento en nuestras almas. El sofá crujió suavemente bajo nuestro peso, pero el mundo exterior había desaparecido. Solo estábamos nosotros, nuestras respiraciones entrelazadas, nuestros cuerpos moviéndose en una danza que no necesitaba coreografía. Mi mano encontró la suya y entrelacé nuestros dedos, sosteniéndolo con una fuerza que hablaba de todo lo que no podía decir. Él respondió, su otra mano acariciando mi mejilla, su pulgar trazando la curva de mi rostro con una ternura que me hizo suspirar.
En ese momento, supe que este amor era más grande que nosotros, una fuerza que nos unía en las profundidades de nuestros corazones. No había preguntas, solo una certeza que crecía con cada roce, cada mirada. Nos recostamos juntos, mi cabeza descansando en su pecho, su brazo rodeándome con una calidez que sentía eterna. La habitación, con su luz suave y su silencio, era testigo de algo que trascendía el tiempo, un amor que nos pertenecía solo a nosotros. Y mientras el mundo se desvanecía, supe que este era el lugar donde quería quedarme, envuelta en él, para siempre. La habitación parecía suspendida en un instante eterno, como si el mundo hubiera decidido detenerse para dejarnos existir solo en este abrazo. Estábamos en el sofá, nuestros cuerpos entrelazados en una danza silenciosa, la luz tenue acariciando nuestras siluetas como un pintor delicado. Mi bata, ahora apenas sostenida por un nudo flojo, se deslizaba por mi hombro, pero no sentía vulnerabilidad, solo una libertad que su presencia me otorgaba. Él estaba cerca, su pecho subiendo y bajando con una respiración que se sincronizaba con la mía, su mano descansando en mi cintura con una calidez que sentía como un hogar. La quietud entre nosotros era un idioma propio, tejido con miradas y roces que decían más que cualquier palabra. Lo miré, sus ojos brillando bajo la luz suave, y en ellos vi un reflejo de mi propio corazón, abierto, entregado, completo. Mi mano encontró su rostro, mis dedos trazando la línea de su mejilla con una ternura que no planeé, pero que surgió naturalmente. Él se inclinó, sus labios rozando los míos en un beso lento, profundo, como si quisiera grabar este momento en el tiempo. Mi cuerpo respondió, acercándome más, mis brazos rodeándolo mientras el mundo se desvanecía. Su mano se deslizó por mi espalda, firme pero cuidadosa, sosteniéndome como si fuera algo precioso que no quería dejar ir. No quiero que esto termine, susurré contra su piel, mi voz temblando con una verdad que no podía contener. Él se apartó lo justo para mirarme, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo contener el aliento. No terminará, murmuró, su voz baja, cargada de una certeza que resonó en mi alma. Esto es nuestro siempre. Esas palabras fueron un juramento, un lazo que nos unía más allá de esta noche, y asentí, dejando que mis dedos se entrelazaran con los suyos, sellando nuestra promesa. Nos recostamos juntos, mi cabeza descansando en su pecho, su brazo rodeándome con una fuerza que no era posesiva, sino protectora. Cada beso que compartíamos era una nota en una sinfonía que solo nosotros podíamos escuchar. Cada roce una pincelada en el lienzo de nuestro amor. ¿Mi bata se deslizó? La habitación se llenó de una calma que parecía eterna, como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros. Sus dedos jugaron con un mechón de mi cabello, enrollándolo suavemente mientras me miraba, su mirada llena de una adoración que me hacía sentir invencible. «Eres todo lo que nunca supe que necesitaba», dijo, y esas palabras, tan simples pero tan profundas, hicieron que mi corazón se acelerara. Sonreí, rozando mis labios contra su cuello, dejando un beso suave que lo hizo suspirar. El sofá crujió bajo nuestro peso, pero apenas lo noté. Todo lo que existía era él, su calor, su aliento, la forma en que sus manos me sostenían, firmes pero gentiles. Nos movimos juntos, sin prisa, dejando que cada momento se desplegara como un sueño del que no queríamos despertar. Cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, había una certeza en su mirada, una promesa de que este amor, nacido en un encuentro inesperado, viviría para siempre. Cuando la luz de la tarde se desvaneció por completo, dejando solo las sombras suaves de nuestro amor, supe que habíamos encontrado algo eterno. Nos abrazamos, nuestras respiraciones entrelazadas, nuestros corazones latiendo como uno solo. Este era nuestro refugio, nuestro para siempre. Y mientras me acurrucaba contra él, supe que nunca necesitaría nada más. En la suave sombra del amor habíamos encontrado nuestro hogar,